Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Soy y estoy súper emocionado de compartir con ustedes el vídeo de hoy, porque, bueno, creo que es algo que todos, absolutamente todos los fans de las novelas turcas, y especialmente los del Love is in the Air, hemos estado esperando. Sí, señores y señoras. Hoy vamos a sumergirnos en el tema candente, Kerem Bürsin respondiendo a la pregunta sobre Hande Erçel que todo el mundo quería saber. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, cada gesto, cada palabra que Kerem usó para responder a esta pregunta que ha mantenido en vilo a miles de fans. Y créanme, la respuesta no es tan sencilla como uno podría esperar. Vamos a analizarla en profundidad, buscando entre líneas, y tratando de entender qué es lo que realmente quiso decir. Vamos a desentrañar este enigma, como verdaderos detectives de la farándula turca. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas, noticias de actores y actrices, análisis y mucho más. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido. Es la mejor manera de apoyar el canal. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todos recordamos Love is in the Air, ¿verdad? Esa serie turca que nos conquistó con su trama romántica, sus paisajes impresionantes y por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas, Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. La serie fue un éxito rotundo y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y con el éxito llegó la especulación, los rumores y por supuesto, la gran pregunta, ¿había algo más que amistad entre Hande y Kerem fuera de la pantalla? La serie, con su combinación perfecta de comedia romántica y drama, nos enganchó desde el primer episodio. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que ve su beca cancelada y que busca vengarse del exitoso hombre de negocios Serkan Bolat, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem era evidente, palpable, y se transmitía a través de la pantalla, haciendo que los espectadores se enamoraran no solo de sus personajes, sino también de ellos como pareja. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, y la naturalidad con la que interactuaban alimentaron la ilusión de los fans. Durante la emisión de la serie y después de que terminara, los rumores de romance entre Hande y Kerem fueron constantes. Fotos, vídeos, declaraciones, todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans, que soñaban con ver a Eda y Serkan juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaban de comentarios, edits y teorías que intentaban descifrar la verdadera naturaleza de su relación. ¿Eran solo amigos? ¿Amigos con derecho a roce? ¿O algo mucho más profundo? Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacer su trabajo, persiguiéndolos, preguntándoles y alimentando la curiosidad del público. Cada aparición pública, cada entrevista, cada fotografía juntos era analizada al detalle. Los periodistas buscaban pistas, los fans creaban sus propias conclusiones, y la expectación crecía día a día. La prensa turca, conocida por su afán de descubrir los romances de las estrellas, no se lo puso fácil a la pareja. Así que en medio de todo este furor, la pregunta clave siempre estuvo presente: ¿qué hay entre ustedes? ¿Hay algo más? Y Kerem Bürsin, a lo largo del tiempo, ha tenido que responder a esta pregunta en múltiples ocasiones. Vamos a analizar algunas de esas respuestas, las más relevantes, y a tratar de descifrar qué es lo que realmente nos estaba diciendo Kerem. Prepárense porque esto es como un juego de detectives. Saquemos nuestras lupas y empecemos a investigar. En una de las primeras entrevistas, cuando los rumores estaban en pleno apogeo, Kerem respondió de manera muy diplomática, pero sin negar completamente la posibilidad. Dijo algo así como: Hande es una gran compañera, tenemos muy buena química, y nos divertimos mucho trabajando juntos. Esta es la típica respuesta que un profesional da cuando no quiere confirmar ni desmentir nada. Es una respuesta que podríamos calificar como neutralmente positiva. Destaca la buena relación laboral, el ambiente de trabajo agradable y la admiración por la compañera, pero sin entrar en terrenos personales. Una respuesta como esta, en el contexto de la promoción de una serie, es lo esperado. No compromete pero tampoco cierra ninguna puerta. Permite mantener la intriga y seguir alimentando la expectación de los fans.
Era una forma inteligente de no dañar la imagen de la serie ni la suya propia, y de no revelar demasiado. Pero conforme el tiempo avanzaba, y los rumores se hacían más intensos, las respuestas de Kerem fueron cambiando sutilmente. En otras entrevistas empezó a hablar de la importancia de la privacidad, de lo difícil que es mantener una relación en el ojo público, y de cómo los medios de comunicación a veces exageran las cosas. Fue una manera de protegerse, de poner un límite, y de dejar claro que su vida personal era algo que quería mantener alejado de los reflectores. Este cambio en su discurso es comprensible. A medida que la fama de la serie crecía, también lo hacía el interés en su vida personal. La presión mediática se intensificó, y Kerem decidió tomar medidas para proteger su intimidad. Hablar de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público era una forma de justificar su silencio, de explicar por qué no quería dar detalles sobre su vida privada. Esta postura también revelaba una madurez y una conciencia de las consecuencias de la fama. Kerem entendía que al ser una figura pública, debía aceptar ciertas cosas, pero también tenía derecho a preservar su privacidad. Y eso es algo que a menudo se olvida en el mundo del espectáculo. Y luego llegó el momento crucial. Llegó la pregunta que todos estábamos esperando, esa pregunta que por fin parecía obligarlo a tomar una postura más clara. La pregunta fue: ¿estás saliendo con Hande Erçel? Este era el momento de la verdad, el momento en el que la respuesta de Kerem iba a definir el futuro de la especulación. La respuesta en ese momento iba a ser la que marcaría la diferencia entre la confirmación y la negación rotunda. La respuesta de Kerem en ese momento fue ambigua. No dijo un sí rotundo, pero tampoco dijo un no definitivo. Dijo algo como: no voy a hablar de mi vida privada. Hay, la famosa frase. Una respuesta que por supuesto generó aún más especulaciones y rumores. ¿Por qué no negarlo directamente si no fuera cierto? ¿Qué estaba tratando de ocultar? Esta respuesta, que se convirtió en un clásico de las entrevistas a celebridades, es un arma de doble filo. Por un lado, evita dar información que pueda ser utilizada en su contra o que pueda dañar su imagen. Por otro lado, alimenta la curiosidad y deja la puerta abierta a la interpretación. En este caso, la ambigüedad de Kerem solo sirvió para avivar las llamas de los rumores. Analicemos las posibles interpretaciones de esta respuesta. Una podría ser que efectivamente estaban saliendo. O que al menos había algo más que amistad. Y Kerem, al negarse a hablar del tema, estaba protegiendo su relación, intentando mantenerla alejada del escrutinio público. Esta interpretación es la más romántica, la que más deseaban los fans. La idea de que Kerem y Hande estaban intentando proteger su amor del mundo exterior, y que querían vivirlo en privado, era una narrativa muy atractiva. Otra interpretación podría ser que simplemente no quería que su vida privada se convirtiera en el centro de atención. Que estaba cansado de las especulaciones y quería mantener un poco de control sobre su imagen. Esta interpretación es más pragmática, más realista. Kerem como figura pública tiene derecho a su privacidad, y es comprensible que no quiera que su vida personal se convierta en un circo mediático. Pero si analizamos las respuestas de Kerem en conjunto, podemos sacar algunas conclusiones interesantes. Creo que en general, Kerem siempre ha sido muy respetuoso con Hande. Siempre ha hablado de ella en términos positivos, destacando su talento, su profesionalismo y su amistad. Nunca ha negado que exista una buena relación entre ellos, y siempre ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de algo más, sin confirmarlo explícitamente. Kerem ha demostrado ser un hombre con clase, que sabe mantener las formas y que valora la amistad y el compañerismo. Su respeto por Hande es evidente en todas sus declaraciones. No la ha expuesto, no la ha desmerecido, y siempre ha hablado de ella con cariño y admiración. Quizá, Kerem simplemente quería proteger la relación que tenía con Hande no solo de los medios, sino también de la presión de los fans. Porque, seamos honestos, la presión de los fans puede ser muy intensa. A veces la gente se obsesiona con las parejas de la pantalla, y les cuesta entender que los actores tienen derecho a su vida privada. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y la presión de los fans puede ser abrumadora. En definitiva, la respuesta de Kerem Bürsin a la pregunta sobre Hande Erçel ha sido, en general, una respuesta ambigua, pero siempre respetuosa. No ha negado la posibilidad de una relación, pero tampoco la ha confirmado. Y al final del día,
creo que eso es lo más sensato que podía hacer. Respetar su vida privada, proteger a su compañera, y mantener un poco de misterio para el disfrute de todos nosotros. Lo importante al final es que Kerem y Hande, independientemente de la naturaleza de su relación, mantuvieron una relación profesional y respetuosa. Siguieron trabajando juntos, apoyándose mutuamente y demostrando que la amistad puede ser más fuerte que cualquier rumor. La realidad es que a día de hoy, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza si alguna vez fueron pareja, si solo fueron amigos, o si hubo algo más entre ellos. Lo único que sabemos es que se respetan mutuamente y que ambos han continuado con sus exitosas carreras profesionales. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que había algo más entre Kerem y Hande? ¿Creen que estaban saliendo, o que simplemente eran muy buenos amigos? ¿O tal vez creen que la química que vimos en pantalla era simplemente producto de su talento actoral? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema apasionante. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus expectativas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la respuesta de Kerem Bürsin a la pregunta sobre Hande Erçel. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto, y hemos tratado de entender qué es lo que realmente quería decir. Hemos usado nuestras habilidades de detectives para desentrañar el misterio, y espero que este análisis haya sido de su agrado. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Sé que este es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haberles brindado información interesante y entretenida. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle un gran like si les gustó. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Recuerden que en este canal encontrarán análisis de sus series turcas favoritas, noticias de actores y actrices, y mucho más contenido relacionado con el apasionante mundo de las novelas turcas. Suscríbanse para ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.